Estimados amigos de Jaqueca, nuevamente estamos con nosotros en un programa más de este podcast que busca liberarnos de dolores de cabeza por medio de hacks muy concretos que, pues amigos, empresarios, directores, egresados del IPADE nos darán. Y el día de hoy tenemos como invitado a un egresado del IPADE, del MEDE, de la Maestría en Dirección de Empresas, 95-97. Bueno, hay que decir ahora 1995 sí. A 1997. Y fíjate que soy el presidente de la generación. Ah, mira, además, fantástico, ¿no? Está como invitado José Arturo Ugalde Elías, quien es director del Sistema de Salud Christus Muguerza en la región centro del país. Así es. ¿No? José Arturo, pues bienvenido, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Este programa de Jaqueca. El placer es mío estar aquí, estar en este programa de Jaqueca. La verdad es que tenía muchas ganas de venir con ustedes y agradezco mucho la invitación que nos hicieron. Padrísimo. Oye, y empiezo preguntándote, ¿cuál fue tu experiencia en el MEDE? Hombre, ¿qué fue lo que lograste? ¿Cómo te estiraste esos 2 años que estuviste cursando la maestría? La verdad es que es una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido en mi vida. El reto profesional, si lo podemos llamar así, de estudiar tiempo completo fue padrísimo. El grupo de amigos que pudiste hacer a través del IPADE y toda esta conexión de negocios y la amistad profunda que hicimos con algunos de ellos fue muy gratificante. El tener maestros de una gran calidad que te iban guiando, te iban enseñando, algo que esta generación nueva no sabe, pero nosotros aprendíamos a hacer negocios con inflaciones altas. Sí. En el 95 acababa de pasar la devaluación del 94. Correcto. Y teníamos, y me acuerdo a don Carlos Rosell dándonos una clase de cómo financiarte en época de inflaciones altas, ¿no? Entonces, hoy cíclicamente la economía nos presenta una inflación, no tan alta como en aquellos tiempos, pero me recordé hace poco esas clases que teníamos con... Ya lo viví. Esa historia ya me la sé. Sí. Fue muy gratificante y bueno, pues 2 años de tiempo completo fue estudiar. Pero después, cuando sales de la maestría o del IPADE en estos 2 años, te genera una apertura de nuevas oportunidades para que te contraten o de negocios, para crear los propios. Te genera una visión mucho más amplia de las cosas, puesto que nosotros vimos casi 1000 casos. A diferencia de algunos de los otros programas del IPADE, pues prácticamente habíamos visto una serie de diferentes tipos de empresa que te permitían de alguna forma ver diferentes las cosas y experimentar que lo que se podía hacer en la aviación a lo mejor lo podías hacer en el inmobiliario o en el sistema de salud, como lo tengo hoy yo desarrollándome, ¿no? Sí. Oye, buenísimo, José Arturo. Oye, y pues ya desde el punto de vista ya de tu trabajo como director de Christus Muguerza, en este negocio, el negocio de la salud, en esta empresa de la salud, pues estamos hablando, pues no de un producto, estamos hablando de personas, y en concreto estamos hablando de la vida humana. ¿Cómo le haces para transmitir a médicos, enfermeras, todo el personal administrativo que tienes a tu cargo y que pues tienen mucho trabajo, en la realidad la importancia del ser humano cuando pues están metidos en 1000 cosas que urgen? Fíjate que voy a hacer el anuncio también en el Sistema de Salud de Christus Muguerza. Es muy fácil, porque nuestra misión es extender el ministerio sanador de Jesucristo con toda la amplitud que es. Sí. Es ser empáticos o tener compasión hacia la persona a la que estamos atendiendo, ser íntegros, o sea, hablar con la verdad, cobrar lo que se tiene que cobrar, ser cuidadoso con los recursos que tiene la empresa para eficientarlos, o prudente, como le llamamos nosotros, prudencia en la administración de los recursos. Entonces, es muy fácil en esta empresa por esta misión que tiene. Sin embargo, las personas tienen a veces diferentes intereses sobre el tema de salud. Y entonces lo que tiene que hacer, o lo que hacemos nosotros desde la dirección,
es tratar de conciliar los diferentes intereses que tienes en cada uno, pensando claramente en las motivaciones de cada quien, y encontrar ese punto donde crucen todos los intereses. El sistema de salud es muy vaciado en México, o muy diferente a otros países del mundo, porque el tercer pagador, o sea, quien te paga la aseguradora, pues no es tu cliente, su cliente es el paciente que está entrando. Sí. Y él normalmente quiere que le cueste lo menos posible. Claro. ¿Sí? Y luego, el paciente no es mi cliente del hospital, es cliente también del médico, que es el que lo va a curar, Sí. que es al que le tiene confianza para que lo lleve. ¿Sí? Entonces, a lo mejor el cliente es el médico, que el médico también quiere maximizar su tiempo, su esfuerzo, su cobro de honorarios. Y entonces nosotros estamos en medio de toda esta maraña y tenemos que ir organizando todos estos intereses. ¿Qué hacemos? Pues tratamos de alinear estas filosofías, o la filosofía del grupo, de decir, primero es la salud y la seguridad del paciente. Okay. Eso es lo que tiene que ser primero. Y creo que ahí es muy fácil porque todos coincidimos. Toda esta maraja de intereses que pudiéramos decir se unen ahí, porque todos tenemos el interés de que el paciente sane y salga lo más pronto posible del hospital, o dure el menos tiempo posible en el hospital. Y luego entendemos este tema de prudencia en los recursos. O sea, el médico entiende que tiene que ser prudente en el uso de los recursos para que el paciente no pague más. El paciente no quiere que la prima de su seguro suba, entonces también quiere que sean prudentes en el manejo de los recursos, y la aseguradora pues también hace lo propio para que el cobro y el precio y todo sea correcto y sea prudente para que funcione para todos. Y entonces empiezas a alinear también el tema del dinero, de la prudencia de los recursos, y luego hay que alinear a la gente que da servicio de salud, en el sentido de decirles, son seres humanos, y entonces estás tocando, en el caso de nosotros, al mismo Jesucristo, porque estamos extendiendo el ministerio sanador de Jesucristo, y además tenemos que hacerlo muy bien porque queremos llegar a más personas. O sea, llegar a más gente y curar a más gente, a más lugares, llegar a otros lugares donde no hay salud, que es parte de la misión que nosotros. Curar el cuerpo, y con esa misión es curar el alma. Efectivamente. ¿Cómo le hacen para atender el espíritu? Fíjate que para atender el espíritu también es muy fácil. Nosotros tenemos un grupo que se llama Pastoral. Este grupo está destinado precisamente a eso, a acompañarte. No necesitas ser católico o tener alguna religión específica, porque nosotros atendemos a todo el mundo. Estamos abiertos a cualquier persona, de la religión que sea, de la creencia que quiera. Y aceptamos y respetamos cada una de las necesidades que tienen en esta creencia cada uno de estos grupos. Pero el grupo de pastoral te acompaña, porque el tema de acompañamiento, de reconfortarte, de consolarte, de darte esperanza, funciona para todos y a todas las personas. Y asimismo tenemos un grupo que se llama de atención y escucha, que es un grupo de psicólogos profesionales, que si tú tienes una necesidad más allá, están disponibles para ti, para atenderte, para ayudarte, para escucharte también y acompañarte, como el propio nombre del programa lo dice. Entonces, de esta forma tratamos de curar el alma. Además de que yo te diría que todos los empleados de este hospital viven verdaderamente su misión. O sea, verdaderamente son empáticos, tienen compasión, son caritativos, verdaderamente cuidan a las personas como si fueran sus propios familiares. Buenísimo. Y entonces eso nos llena de orgullo. Nuestros estándares, hablando en términos administrativos, nuestros estándares de satisfacción andan en el 98%, nuestro estándar de satisfacción del médico anda en el 92, 93%. Entonces también ha sido muy efectivo en términos de medición, porque pues, lo que no se mide no se puede mejorar. Correcto. Y en este caso nosotros sí medimos también estas variables que parecerían abstractas, pero perfectamente las puedes poner en un plano administrativo y medirlas, ¿no? Nuestras encuestas de médicos son casi 100 preguntas, y que agradezco yo a los médicos que se toman el tiempo, con una muestra grande de todos los médicos que colaboran con nosotros,
y los pacientes tenemos que cumplir con una muestra de casi el 50-60% de los egresos hospitalarios que nos dejan sus opiniones, y tenemos canales de comunicación con los pacientes precisamente para poder medir si estamos siendo eficientes y más allá si estamos trascendiendo, cumpliendo con la misión que se nos dio. Buenísimo. Oye, y pasando justamente a temas de indicadores, un hospital pues es casi sinónimo de urgencia. De hecho, allá está el de tener urgencias. Es correcto. Pero como director, ¿cómo le haces para lograr enfocarte en lo importante y la urgencia, dejarla pues para lo que es verdaderamente urgente? Correcto. Mira, yo pienso que el director primero tiene que fijar la visión hacia dónde tiene que ir el hospital, ¿sí? Y en base a eso es muy fácil clasificar lo urgente de lo importante y lo que es importante y urgente, ¿sí? Correcto. De los dos. Así es. Entonces es muy fácil separar. Y es muy fácil empezar a organizar en base a la visión hacia dónde quieres llegar, qué grupos van a encargarse de lo urgente y qué grupos van a encargarse de lo importante y cuáles tienen que colaborar en los dos, ¿sí? Es muy fácil entender, por la naturaleza de cuidar la vida humana, que en esta área de urgencias, pues no hay, o sea, hay planeación, sin embargo hay mucho más acción, ¿sí? Pero lo que hay es preparación. Sí, claro. Si no hay preparación antes, no puedes llegar a cumplir con esta urgencia, ¿sí? ¿Y cómo se preparan, no? Bueno, pues hay reuniones en el turno, de la salida del turno, del que llega al siguiente turno, revisión de todos los equipos se prueban en cada cambio de cada turno para que nada vaya a fallar, se establecen las áreas y los roles que va a dirigir cada uno en el término de urgencias en el área de choque, que son estos pacientes que llegan a lo mejor con un infarto o un accidente automovilístico grave o con alguna otra enfermedad que pone en riesgo su vida, ¿no? Entonces, estos estándares y procesos que nosotros tenemos muy definidos, ya tienes un pizarrón que dice, primero va a ser fulano, segundo perengano, la tercera la enfermera, entonces cada uno de los grupos tiene claridad, ¿no? Y luego tienes áreas que no son de urgencia, pero que planean, ¿no? O que dan diagnósticos, pues los laboratorios, las áreas de imagen, los bancos de sangre, todo esto, que más están en el orden, en el cuidado, en establecer meticulosamente los procesos para que nada falle, porque son muy importantes. Ellos van a dar al final de cuentas van a ser auxiliares para el diagnóstico que el médico decida que tiene el paciente y que a partir de ahí genere el tratamiento necesario, ¿no? Y luego tienes un área de ventas que normalmente está pensando en el futuro, a quién le puedo vender, a quién puedo traer como nuevo cliente, qué nuevas estrategias podemos tener, qué campañas publicitarias hay que hacer, que eso es algo importante porque los hospitales nos caracterizamos por haber sido lugares de ubicación geográfica estratégica donde todo el mundo sabía que estábamos y si te dolía algo tenías que llegar. Ajá. Y ha ido evolucionando el consumidor y el consumidor hoy es mucho más meticuloso y tiene presupuestos, pues ha cambiado. Se ha vuelto mucho más audaz. Antes te dolía algo, ibas al hospital, no buscabas. Hoy alguien te duele y busca en internet, tiene 3, 4 cotizaciones. Nosotros, con la innovación que hemos tenido tecnológicamente, estás al alcance de un bot, ¿no? Le picas, oye, quiero saber cuánto cuesta esto, y automáticamente en WhatsApp te genera la cotización con lo que te vamos a hacer o con los días de estancia hospitalaria que vas a tener, y ya tienes tu presupuesto en términos lo que antes tardaba en ir a ver al doctor, venir a pedir la cotización al hospital, volver al día siguiente. Sí. Entonces ha cambiado, y eso implica ahora que el hospital tiene que ser mucho más agresivo en sus campañas publicitarias, en sus estrategias de venta. O sea, ya no es nada más que estés enfermo, sino generes el conocimiento de marca, la necesidad de atenderte preventivamente, que es algo donde estamos evolucionando un poco en el mercado. Creo que la pandemia nos enseñó que tenemos todos que buscar prevenir enfermedades antes de hacer lo correctivo. Ahorita tocamos el tema de la prevención, que me parece muy interesante, pero antes, ¿cómo le haces para transmitir el liderazgo, la responsabilidad a tu equipo en temas
que pues, son ahora sí que de vida o muerte. Si de por sí es difícil a veces que una persona asuma la responsabilidad, en este caso, ¿cómo se le hace? Yo veo el liderazgo como un acompañamiento. Ok. Y ese acompañamiento hacia las personas que te reportan directamente o hacia el resto del hospital también se traduce en confianza. Uh-huh. Yo confío que tú tienes una rectitud de intención, que en la capacidad que tienes de tus conocimientos vas a tomar la mejor decisión. Es más, yo les digo, no importa, tomen la decisión que quieran, pero tomen una decisión. Responsabilicémonos con ella y si nos sale mal, pues la arreglamos. Correcto. En términos médicos esto no aplica porque ahí no podemos arriesgar. Pero en términos administrativos, en términos de publicidad, en términos de contabilidad, en términos de innovar. Déjame cerrar la idea y te platico sobre nuestros proyectos de Innova que tenemos. Okay. Hablando de innovación. Acompañamiento, confianza, ¿sí? Retroalimentación al colaborador cuando toma una decisión. Yo aprovecho mucho en esta retroalimentación para enseñar mi experiencia. Uh-huh. No quiere decir que lo que yo diga es lo correcto o lo que yo he aprendido sea lo correcto, sino retroalimentar y entre los dos, en este diálogo de ideas, poder encontrar lo mejor que hay, ¿no? Y lo otro es, pues, o le pido a mi colaborador que estudie, lo que sea, corte y confección si tú uh-huh. quieres, porque eso va a permitirle estar activo, generar ideas nuevas. Normalmente estudiamos la misma área médica o la misma área administrativa o vamos profesionalizándose nuestras enfermeras. Nosotros tenemos proyectos permanentes de capacitación dentro del hospital. Inclusive generamos apoyos educativos a los que quieran estudiar. Creo que eso es importante. Eso lo hacemos ahí. Y lo otro hacemos en trabajo en equipo. Yo les digo, señores, no hablen mal de nadie. Y menos de los compañeros de trabajo. ¿Sí? Hablen bien de ellos. Porque si hablamos mal, empezamos a generar estas ideas. Y normalmente estos conflictos son porque fulano dijo, porque sutano. Entonces no hablemos mal de nadie, más bien resaltemos lo positivo y aprendamos de eso que ellos tienen. Entonces de alguna forma vas generando es una cultura. Esta cultura, sí, claro. La cultura. Y por ende, lo otro es, ojo, ¿hacia dónde vamos? O sea, tener en clara la visión, nunca olvidarla. Y cumplir con lo que se te pide en términos administrativos, tus indicadores. Si eres enfermera, pues que no haya infecciones intrahospitalarias. Si eres de ventas, que llegues al número de ventas. Si eres el del almacén, pues cuidar el costo en términos de la estrategia de costos que tenga la empresa. Si eres de limpieza, que tus estándares de limpieza cumplan claramente, ¿no? Y te iba a platicar del programa de Innova. A ver. Sí. Nosotros tenemos un programa permanente que le llamamos Innova. Donde los colaboradores, que al final son los expertos en su área, presentan proyectos de innovación a la dirección del hospital. Ah, qué interesante. Y entonces ellos van y dicen, ha habido muchísimos proyectos, desde nutrición que llega y dice, hay unas alimentaciones especiales para los pacientes que normalmente se compran de fuera y son muy caras, pero nosotros las podemos hacer. Entonces, la área de nutrición genera toda la estructura y entonces hubo que adecuar algunos salones con algunas instalaciones, con algunas características especiales, y hoy le hacemos en beneficio del paciente, porque aparte le podemos dar el sabor que él quiere, la nutrición, el valor nutricional que requiere, en lugar de comprarlo y que esto es, no hay más, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un programa de manejo de medicamentos, la correcta elaboración y suministro de medicamentos. Entonces se genera un nuevo departamento que no existía dentro del hospital, que más cuida eso y disminuye completamente cualquier error, claro, porque tiene varias barreras, ¿sí? Tenemos uno de los químicos del banco de sangre que le gusta la computadora, se metió y generó todo un proyecto de software de control de sangre. Ah, qué interesante. Entonces, padrísimo. Hoy ese proyecto lo estamos estableciendo a nivel nacional, que es de Marco, que fue el que lo inventó, ¿no? Y salió de un proyecto de esto. Y entonces cada año tenemos muchos proyectos que vamos desarrollando a través de estas diferentes ideas que presentan los colaboradores. Por ejemplo, el área de cajas, dirías, pues cajas, ¿cómo puede innovar? Pues Cajas descubrió que hay un cajero especial
que te permite recibir el dinero, que además te lo acredita en tu cuenta inmediatamente y que era un producto que nosotros no conocíamos y ellos lo investigaron, lo implementamos y hoy es un hospital mucho más seguro en términos del manejo de dinero, ¿no? Buenísimo. Entonces es un programa muy interesante y nosotros pensamos que eso es importante. Y es una parte de ser este liderazgo, sentirte o pertenecer a la empresa y que tus ideas y lo que tú piensas se pueden poner en práctica. Y además trasciendan, ¿no? Buenísimo. Oye, antes de terminar, sí, me gustaría tocar el tema tema vas a correr, pues ya se nos fue el tiempo. Sí, estoy muy a gusto. Oye, el tema de la prevención. En un país en donde pues la realidad es que nos cuesta planear, posponemos muchas veces temas, sobre todo de nuestra salud. Luego, sí, me siento mal, pero después. ¿Cómo hacerle para que tengamos esa cultura de la prevención en nuestra propia salud? Fíjate que es un tema muy importante. México es un país que se está volviendo obeso. En muchas de las estadísticas somos el segundo país más obeso después de Estados Unidos. Uh-huh. Y esa genera muchas enfermedades que trae aparejadas la obesidad. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Qué enfermedades? Hipertensión, diabetes, problemas estomacales, trae aparejado muchas cosas, triglicéridos, colesterol, sí, hígado graso, que luego es muy caro tratarse, sí, muy caro, que es más fácil prevenirse. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos haciendo la prevención accesible. Porque la prevención es un dinero que tienes que sacar de tu flujo diario o de tu flujo mensual o cambiar tu prevención por tu diversión. Entonces estamos haciendo la prevención accesible para que la persona pueda ir sin que sea muy costoso a revisarse. ¿Qué diría yo? Tenemos que hacer conciencia. Si no hacemos conciencia, pues muy difícil. Conciencia colectiva, conciencia en nuestra colonia, conciencia en nuestra casa, y cada uno decir, y entonces empiezan las recomendaciones, pues come saludable, haz ejercicio, no tengas excesos, y eso. Pero eso ya lo sabemos. ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo le hacen como hospital para convencer a los pacientes que lo vivan? Pues uno lo hacemos accesible porque el tema de bolsillo es importante. Segundo, les demostramos los beneficios que tiene. Compartimos mucho en el área, por ejemplo, de imagen, que te tomaron la radiografía o te tomaron una resonancia magnética. Entonces nos sentamos con ellos y les decimos, mira, esto que está aquí es derivado de esto. Si tú quieres mejorar con esto, tienes que hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya lo ves físico. Es algo que nos cuesta. Que cuando te dicen, no tome refresco todos los días, ¿verdad? Dicen, no, pues es lo que me gusta. Sí, pero cuando lo ves reflejado en algo, ya lo palpas, lo haces propio. Y entonces al demostrártelo, pues empiezas a agarrar conciencia y dices, bueno, a lo mejor no todos los días, a lo mejor no cada tercer día, y eso empieza a generarte una cultura distinta, ¿no? Y la otra es campañas permanentes, sí, tanto en el interior como hacia afuera. Nosotros tenemos una membresía para las personas que quieran hacerse socios, que implica algunos descuentos y algunos beneficios, y a través de eso generamos mucha conciencia, mucha publicidad en términos de conciencia preventiva. Es difícil, es complicado, pero bueno, no puedes renunciar al tema y tienes que estar haciendo esfuerzos constantes porque la gente lo comprenda. Bueno, perfecto. Por ejemplo, para nuestros colaboradores, perdón, Fernando, me acordé, ¿qué hago con lo que hacemos con nosotros? Nosotros hacemos campañas de salud hacia el interior. Tenemos un programa que le llamábamos el Kilotón. Entonces hacíamos equipos y bajábamos de peso, y el que bajaba de peso se llevaba un premio que aportaba la empresa, y eso implicaba tener nutrición correcta, hacer ejercicio, alimentarte las horas que tienes que alimentarte, porque en este trabajo luego es complicado, tener sueño suficiente que te permitiera labrarte. Este año lo migramos a Reto 21, y entonces cubrimos gente que no le gustaba hacer ejercicio. Ahora tuvimos yoga y tuvimos clases de baile y tuvimos otro tipo de actividad física que fue permitiendo, y empieza a permear en las familias de los colaboradores.
Si nosotros y cada uno de nuestros colaboradores, suponiéndolo haya permeado con 4 o 5 más, pues ya hicimos más grande la mancha de conciencia en términos de prevención. Sí. Oye, pues ya para despedirnos, te pediría que nos dieras un hack muy concreto, pero ahí te va. ¿Qué le recomendarías a nuestros amigos, empresarios, directores, muchos que han tomado el IPADE, para que cuiden su salud? Muy buena. ¿Qué les diría? Organicen su día y en ese día organizado tengan tiempo para ejercitarse, pues para los que son creyentes orar, Sí. o meditar, Sí. que eso les va a permitir también alimentar y tranquilizar el alma y el cuerpo, comer a sus horas, ¿sí? Porque luego desayunamos a las 7 de la mañana y venimos comiendo a las 8 de la noche, Sí, y eso es tremendo. es tremendo, y bueno, y generar estos hábitos saludables de comer cosas saludables. Ok. E ir al hospital Cristo Muguerza También. a revisarse, hacer su chequeo médico. Tenemos anual. unos chequeos médicos excelentes, básicos, intermedios y completos, y con mucho gusto los recibimos. Pues sí, Y claro. les generamos un precio especial siempre que digan que vienen del programa. Órale, muy bueno, pues muchas gracias, Arturo. Muchas Yo gracias. me quedo con el hack de que el liderazgo es acompañamiento. Sí. Acompañar siempre a tus colaboradores, a tus directores, a la gente para que asuman realmente su función y su responsabilidad. Perfecto. Pues muchas gracias, Arturo, Gracias. y pues muchas gracias, amigos de Jaqueca. Los esperamos la siguiente semana con más hacks.